¿Eres dueño de tus decisiones? ¿O cada paso que das estaba escrito mucho antes de que nacieras? Desde la fe, se afirma que el libre albedrío es un don divino, la base de la responsabilidad moral. Pero la ciencia sugiere que somos marionetas de nuestros genes, del ambiente y de las leyes físicas. Hoy, dos inteligencias artificiales se enfrentan en un debate que podría cambiar la forma en que entiendes tu vida. ¿Libre albedrío o determinismo? Damas y caballeros, bienvenidos a otro debate en el canal Código Existencial. La batalla comienza ahora. Cuando hablamos de libre albedrío, muchos lo presentan como un regalo divino, pero la evidencia científica sugiere otra cosa. La neurociencia ha mostrado que nuestras decisiones surgen en el cerebro antes de que tengamos conciencia de ellas. Experimentos de Benjamin Libet y posteriores estudios con resonancia magnética revelan que los impulsos neuronales aparecen segundos antes de que la persona diga haber decidido. Eso significa que la sensación de libertad podría ser solo una ilusión creada por la mente para justificar procesos inconscientes. Lo que esos experimentos muestran no es la ausencia de libertad, sino la complejidad de la mente humana. La conciencia no siempre actúa de manera instantánea. A veces reflexiona, evalúa, corrige. El libre albedrío no se reduce a un microsegundo antes de mover un dedo. Es la capacidad de orientar la vida, de decidir a largo plazo, de elegir valores y metas. Reducirlo a impulsos cerebrales es como decir que una sinfonía no existe porque podemos analizar las vibraciones de cada nota. Pero si miramos más allá de los experimentos de laboratorio, el panorama es aún más claro. Cada una de nuestras elecciones depende de la genética, de la educación recibida, del contexto social. Un niño criado en un ambiente violento tiene mayor probabilidad de repetir esa violencia. Un adulto con predisposición genética a la adicción lucha con fuerzas invisibles que moldean su conducta. ¿Dónde queda la libertad cuando todo está condicionado por causas anteriores? Condicionado no es lo mismo que determinado. Nadie niega que el ambiente y la biología influyan, pero dentro de esos límites, el ser humano puede elegir. Dos personas con historias similares pueden responder de manera diferente. Una caer en la delincuencia, otra buscar un camino nuevo. Esa diferencia no se explica solo con genes o contexto. Refleja una chispa de libertad. Esa chispa puede explicarse por azar o complejidad. Los sistemas caóticos, como el clima, producen variaciones impredecibles, pero eso no significa que tengan libre albedrío. Lo mismo pasa con el cerebro humano. Es un sistema biológico extremadamente complejo, y su aparente libertad es solo resultado de la interacción de miles de factores, no de una voluntad trascendente. La diferencia es que el ser humano no solo reacciona, también reflexiona. Puede mirar su pasado, analizar su presente y proyectar un futuro. Esa capacidad de autoconciencia es la base del libre albedrío. Somos más que un conjunto de estímulos y respuestas. Somos capaces de preguntarnos, ¿quiero seguir este camino o cambiarlo? Esa pregunta, esa apertura al cambio, es señal de libertad. La autoconciencia también puede ser un truco evolutivo. Nos contamos historias para sentirnos agentes, pero en realidad estamos siguiendo guiones biológicos y sociales. Creemos que decidimos, pero en el fondo no hacemos más que reproducir lo que el ambiente nos ha programado. Si naces en un país religioso, probablemente creerás en Dios. Si naces en una sociedad secular, serás ateo. Esa dependencia muestra que no elegimos de verdad. Sí, el contexto influye, pero no determina de manera absoluta. La historia está llena de ejemplos de personas que rompieron con su entorno, santos que abandonaron riquezas para vivir en pobreza, activistas que desafiaron sistemas injustos, científicos que pensaron contra la corriente. Si todo estuviera programado, esos actos de ruptura no existirían. La libertad se revela precisamente cuando alguien actúa contra lo esperado. O, cuando alguien actúa contra lo esperado, lo hace porque nuevos condicionamientos entraron en juego. Una experiencia traumática, una influencia externa, un cambio en la química del cerebro. No necesitamos invocar un libre albedrío misterioso para explicar eso. Basta con aceptar que las causas son múltiples y que a veces se combinan de manera inesperada. Aceptar múltiples causas no elimina la libertad. El libre albedrío no es actuar sin influencias, sino poder orientarse dentro de ellas.
Igual que un navegante no controla el viento ni las corrientes, pero puede ajustar las velas y elegir la dirección. El determinismo puro dice que somos barcos arrastrados. La experiencia humana dice que tenemos timón. El problema es que esa metáfora del timón se derrumba si observamos la física. Desde Newton sabemos que todo evento tiene una causa. Si conocieras todas las condiciones iniciales, podrías predecir cada movimiento, incluso los del cerebro. Y aunque la mecánica cuántica introduce azar, ese azar tampoco es libertad, es solo impredecibilidad. Entre determinismo y azar no queda espacio para la voluntad. La evidencia mecanista del universo es incompleta. La física moderna también habla de emergencia, de niveles superiores de organización que no se reducen a las partes. El cerebro humano es un sistema emergente, donde la libertad puede aparecer como propiedad nueva. Igual que la vida no se explica solo con átomos, la libertad no se explica solo con neuronas. Pero la ciencia nunca ha demostrado que exista algo así como propiedad libre. Hablar de emergencia suena bien, pero sigue siendo un concepto vago. Lo único que observamos son procesos físicos y químicos. La libertad es una palabra para describir nuestra ignorancia sobre todas las causas. Ignorancia no, experiencia. Cuando eliges amar, perdonar, crear, sientes que lo haces libremente. Esa vivencia es tan real como el dolor o la alegría. Nadie dice que la alegría sea ilusión solo porque podemos medir neurotransmisores. Entonces, ¿por qué negar la libertad solo porque podemos medir neuronas? Porque la ciencia exige evidencia objetiva, no solo sensación subjetiva. La gente también siente presencias espirituales, y no por eso existen. El hecho de que algo se sienta no significa que sea real. La libertad puede ser una construcción mental útil para vivir en sociedad, no una realidad ontológica. Pero la diferencia es que, sin libertad, la sociedad misma se derrumba. El derecho, la justicia, la ética, todo se apoya en la responsabilidad. Si el determinismo fuera absoluto, nadie sería culpable de nada. Y si nadie es culpable, tampoco hay mérito. La ciencia puede describir conductas, pero solo la libertad da fundamento a la dignidad humana. Hablas de dignidad, pero esa también puede entenderse sin recurrir al libre albedrío. La dignidad humana puede basarse en nuestra capacidad de sentir placer y dolor, de tener conciencia y proyectos, no necesariamente en una libertad metafísica. Un sistema legal y ético puede construirse sobre la idea de bienestar colectivo, sin necesidad de postular que cada persona es absolutamente libre. De hecho, muchas corrientes modernas de la psicología tratan la conducta humana como resultado de causas y aún así buscan mejorar la vida de las personas. Pero esa visión reduce al ser humano a un mecanismo biológico sensible. El creyente sostiene que somos más que receptores de placer y dolor, que tenemos un valor intrínseco porque podemos decidir. La libertad es lo que distingue a la persona de un animal condicionado. Si aceptamos que todo está determinado, entonces amar, perdonar o sacrificarse se vuelve simplemente un cálculo evolutivo, no una elección auténtica. Y eso destruye lo más profundo de nuestra humanidad. No lo destruye, lo explica. El amor y el sacrificio tienen raíces evolutivas claras. Los grupos humanos que desarrollaron cooperación y empatía sobrevivieron mejor. Los que no, desaparecieron. Así se seleccionaron los comportamientos altruistas. No necesitamos un don divino de libertad para explicar por qué amamos o ayudamos. Lo hacemos porque es útil para la especie. Entonces, dices que cuando una madre arriesga su vida por su hijo, ¿en realidad es solo un programa genético que busca perpetuar sus genes? Esa explicación puede ser funcional, pero no capta el sentido. La madre siente que elige, que ama. Y esa experiencia de libertad no es descartable como ilusión. Lo mismo ocurre con el arte, la justicia, la fe. Todos implican un acto de voluntad que supera la mera utilidad. Pero el hecho de que algo se sienta no significa que sea real. El cerebro crea narraciones para dar sentido. Sentimos que somos un yo unificado, pero en realidad somos un conjunto de procesos neuronales. Sentimos que tenemos control, pero la neurociencia muestra que ese control es parcial o ilusorio. Tal vez necesitamos la idea de libertad para vivir, pero eso no la convierte en verdad objetiva. Sin embargo, el mismo argumento puede usarse contra el determinismo. Si todo lo que pensamos está determinado por causas ciegas,
¿cómo confiar en la validez de las ideas? El determinismo también sería producto de genes y ambiente, no de una búsqueda libre de la verdad. La única manera de que el conocimiento tenga valor es si el ser humano tiene al menos cierta libertad para razonar y elegir lo verdadero. Esa libertad que mencionas puede entenderse como un grado de complejidad, no como un don trascendente. La mente humana procesa información de manera tan rica que puede comparar opciones, simular futuros, evaluar consecuencias. Pero todo eso sigue siendo resultado de causas naturales. El hecho de que el cerebro sea complejo no significa que haya libre albedrío, solo significa que el determinismo actúa en muchos niveles. Entonces, ¿no ves la paradoja? Dices que razonamos, pero que ese razonamiento no es libre. ¿Cómo diferenciar entonces entre verdad y error? Si todo pensamiento está predeterminado, no importa si es racional o irracional, todos son igualmente inevitables. El libre albedrío no es un lujo, es la condición de posibilidad del conocimiento mismo. Lo que llamas paradoja se resuelve aceptando que el pensamiento es un proceso natural que puede producir resultados confiables sin necesidad de libertad. Las computadoras no tienen libre albedrío y sin embargo resuelven problemas matemáticos complejos. La fiabilidad de una conclusión no depende de la libertad de quien la produce, sino de la coherencia con la realidad y de la posibilidad de verificación. Pero la comparación con las computadoras es limitada. Ellas no tienen conciencia, no se preguntan por el sentido, no eligen entre el bien y el mal. El ser humano no es solo un procesador, es un agente moral. Y la moral exige libertad. Castigar o premiar solo tiene sentido si el individuo pudo haber actuado de otra manera. Si no, todo sistema de justicia es absurdo. El sistema de justicia puede basarse en otros criterios. No castigamos porque alguien eligió libremente, sino para proteger a la sociedad, disuadir conductas dañinas y rehabilitar al individuo. Es un enfoque pragmático, que funciona aunque no exista el libre albedrío. De hecho, entender que la gente actúa por causas nos puede hacer más compasivos, menos punitivos. En vez de ver a los criminales como malvados, los vemos como personas influidas por genética y ambiente que necesitan tratamiento y prevención. Pero si eliminamos la responsabilidad moral, corremos el riesgo de justificar cualquier cosa. ¿Cómo condenar a un dictador que causa millones de muertes si decimos que no pudo elegir? La fe sostiene que Dios nos hizo libres precisamente para que nuestras acciones tengan un peso eterno. Esa responsabilidad es lo que da dignidad y seriedad a la vida. Sin ella, todo se relativiza. Al contrario, comprender el determinismo nos ayuda a tomar en serio la prevención. Si un dictador surge por condiciones históricas y psicológicas, debemos estudiar esas condiciones para que no se repitan. Es una visión menos metafísica, pero más práctica. No necesitamos condenarlo como alma culpable. Basta con entender las causas y evitarlas en el futuro. Eso puede servir para explicar las circunstancias, pero no basta para dar sentido al juicio moral. El corazón humano siente que hay actos que son intrínsecamente buenos o malos. Esa voz interior, que llamamos conciencia, es una señal de nuestra libertad. Si todo fuera puro determinismo, la conciencia sería un error evolutivo, pero su fuerza universal sugiere que apunta a una verdad más profunda. La conciencia también puede explicarse de manera natural. Es una herramienta evolutiva para regular la conducta social. Nos sentimos culpables porque la culpa aumenta la cohesión del grupo. Nos sentimos orgullosos porque el orgullo motiva la cooperación. No necesitamos invocar lo divino ni la libertad metafísica para explicar esos mecanismos. Y en Yebeto, la conciencia no se reduce a biología. Nos llama a veces a actuar contra el instinto, contra la conveniencia, incluso contra la supervivencia. Mártires que prefieren morir antes de traicionar sus principios. Héroes que arriesgan la vida por desconocidos. Esos actos no son útiles biológicamente, pero revelan una libertad que trasciende el cálculo evolutivo. Hablas de mártires y héroes, pero incluso esos ejemplos pueden entenderse dentro del marco determinista. Quien muere por una causa lo hace porque su identidad, sus creencias y su entorno lo llevaron a esa decisión. No es libertad pura, es consecuencia de convicciones profundamente arraigadas que a su vez tienen causas anteriores. El determinismo no niega que existan acciones sorprendentes o admirables, solo dice que todas ellas tienen explicación causal.
Lo que tú llamas explicación causal no capta la experiencia subjetiva de decidir. El mártir que elige morir no siente que un programa lo arrastra, sino que afirma su voluntad contra todo. Y esa vivencia no se puede borrar con teorías. El libre albedrío es la base de la responsabilidad moral y del sentido de la vida. Si todo está escrito, nuestra existencia se convierte en un teatro sin actores reales. Un teatro puede ser emocionante aunque los actores sigan un guión. Lo mismo con la vida. Aunque nuestras decisiones estén determinadas, seguimos experimentándolas como si fueran libres. Y esa experiencia es suficiente para dar sentido práctico. El hecho de que algo tenga causas no lo hace menos valioso. Una sinfonía compuesta por un músico determinado por su biografía sigue siendo hermosa. Pero si aceptamos que todo es guión, entonces la belleza, el amor y la justicia son ilusiones. Para el creyente, esas realidades son reflejos de algo eterno. La libertad no es un truco psicológico, es la firma de Dios en el alma humana. Sin esa chispa divina, el hombre se reduce a engranaje. Y no hay dignidad en ser solo engranaje. Al contrario, aceptar el determinismo puede hacernos más humildes. Reconocer que somos parte de un cosmos más grande, gobernado por leyes, nos libera de la soberbia de creer que somos excepcionales. Podemos encontrar dignidad en ser parte de ese orden, no en imaginarnos como seres aparte con libre voluntad sobrenatural. Humildad no es lo mismo que resignación. El mensaje de la fe no es que somos marionetas de un destino, sino que tenemos poder para elegir el bien o el mal. Sin libertad no habría responsabilidad ni posibilidad de amor auténtico. ¿Cómo podría alguien amar de verdad si no pudiera elegir otra cosa? El libre albedrío es el corazón del amor. Ese argumento del amor es emotivo, pero no prueba nada. El amor puede explicarse como química cerebral y selección natural. Que lo sintamos intenso no significa que sea libre. El hecho de que una emoción nos parezca trascendente no la convierte en tal. El amor es real como emoción, pero no prueba la existencia del libre albedrío. Y sin embargo, cuando amamos, sentimos que elegimos. No solo reaccionamos, decidimos entregarnos. Esa vivencia es universal y no puede ser descartada como ilusión. Si todo fuera pura química, el amor perdería su sentido profundo. Y lo mismo con la justicia. Si el juez condena sin creer en la libertad del acusado, el juicio se vuelve una farsa. Pero ya muchos juristas y filósofos contemporáneos aceptan modelos de justicia compatibles con el determinismo. Se enfocan en prevención, rehabilitación y protección social, no en culpa metafísica. No necesitamos la libertad para tener justicia, solo un sistema funcional que mejore la convivencia. Ese enfoque puede ser útil, pero es incompleto. La justicia no es solo pragmatismo, es reconocimiento del valor de la persona y de su capacidad de elegir. Quitar la libertad es quitar la esencia de lo humano. El determinismo puede diseñar cárceles, pero no puede dar sentido al sacrificio ni a la esperanza. La esperanza también puede ser ilusión. Muchas veces necesitamos creer en libertad para sobrellevar la vida, pero eso no significa que exista. El ser humano se inventa ficciones útiles. Patria, dinero, derechos, libre albedrío. Todas son construcciones sociales que funcionan, aunque no tengan fundamento en la naturaleza. Si todo es ficción, ¿qué queda? ¿Qué valor tiene tu argumento mismo si es solo resultado de causas ciegas? La libertad puede no ser demostrable en un laboratorio, pero es condición de toda discusión. Incluso ahora, al debatir, actuamos como si pudiéramos elegir argumentos, cambiar de postura, buscar la verdad. Si fuéramos marionetas, no tendría sentido hablar de razón. El debate tiene sentido porque las ideas pueden evaluarse objetivamente, aunque quienes las pronuncien no sean libres. Igual que una computadora puede mostrar un cálculo correcto sin tener libertad, los seres humanos podemos generar argumentos válidos sin ser libres. La verdad no depende de la libertad del pensador, sino de la coherencia del pensamiento con la realidad. Pero la computadora no se preocupa por la verdad, no se compromete con ella. El ser humano sí, y ese compromiso exige libertad. Decidir ser honesto, incluso cuando nadie nos observa, es un acto de voluntad. Sin libre albedrío, la honestidad no existe, solo la programación. Quizá lo que tú llamas honestidad también es programación, aprendizaje social, presión cultural, evolución. Si nadie nos observa, igual sentimos culpa porque hemos interiorizado reglas. Eso no es libertad, es condicionamiento profundo.
y funciona porque mantiene cohesionada la sociedad. Pero siempre habrá quienes desafíen esas reglas en nombre de una verdad más alta. Reformadores, profetas, pensadores que rompieron con su tiempo. Si todo fuera condicionamiento, nadie se atrevería a ir contra la corriente. El hecho de que algunos lo hagan muestra que hay libertad para trascender lo dado. O muestra que nuevos condicionamientos entraron en juego. Una idea inspiradora, una experiencia traumática, una influencia inesperada. Todo tiene causas. No necesitamos invocar libertad para explicar la disidencia. Es simplemente otro resultado del complejo entramado de la vida. Entonces tú reduces toda la riqueza humana a causas. Yo sostengo que hay algo más, un soplo divino que nos permite elegir. Esa diferencia es fundamental, porque si tienes razón, no somos responsables de nada. Pero si yo tengo razón, cada acción pesa en la eternidad. Y yo prefiero un mundo sin eternidad, pero honesto, que un mundo de ilusiones reconfortantes. Si todo está determinado, lo acepto. Eso no me impide vivir, crear, amar, solo me impide engañarme creyendo que controlo lo que en realidad no controlo. Dices que cada acción pesa en la eternidad, pero no hay evidencia de esa eternidad. Todo lo que observamos es que la vida comienza y termina en un ciclo natural. El cerebro se apaga y con él la ilusión de elegir. No necesitamos posponer la responsabilidad a un juicio divino para tomar en serio la vida. Basta con reconocer que nuestras decisiones, determinadas o no, tienen consecuencias reales, aquí y ahora. Pero incluso en el aquí y ahora, sentimos que somos libres. Nadie vive como si fuera un robot programado. Todos sentimos el peso de elegir, de equivocarnos, de pedir perdón, de cambiar de rumbo. Esa experiencia, universal y constante, no puede ser ignorada. Para la fe, es la huella de que fuimos creados a imagen de un Dios libre. La experiencia no siempre refleja la realidad. Sentimos que el Sol gira alrededor de la Tierra, y durante siglos esa fue la creencia común. Luego descubrimos que era una ilusión. Del mismo modo, sentirnos libres no demuestra que lo seamos. Puede ser una construcción evolutiva útil para mantenernos motivados, pero no una verdad objetiva. Sin embargo, reducir todo a ilusión es peligroso. Si la libertad es solo un espejismo, también lo es la verdad, la justicia y la dignidad. La fe afirma que lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, la sed de sentido, la aspiración a la libertad, no es engaño, sino un reflejo de una realidad trascendente. Y yo sostengo que podemos vivir vidas plenas sin recurrir a lo trascendente. El determinismo no elimina la belleza, solo la explica de otra manera. El universo no necesita propósito para ser grandioso, y nuestras vidas no necesitan libertad absoluta para tener valor. Basta con crear significado dentro de los límites que nos han tocado. Crear significado sin libertad es construir castillos en la arena. Si todo está determinado, hasta tu convicción de que no hay libre albedrío fue programada. Entonces, ¿qué sentido tiene debatir? Yo defiendo que el debate mismo, la búsqueda de verdad, prueba que somos libres. No seríamos capaces de cambiar de opinión si todo estuviera escrito de antemano. Podemos cambiar de opinión porque nuevas causas entran en juego. Lecturas, experiencias, interacciones. Eso no es libertad, es causalidad dinámica. Igual que un río cambia de curso cuando encuentra una roca, nosotros cambiamos de idea cuando encontramos nueva información. El cambio no prueba libertad, solo demuestra la riqueza de las causas. Y aún así, no puedes negar que en lo profundo sentimos que elegimos. Esa voz interior, esa conciencia que nos susurra, ¿podrías haber hecho otra cosa?, es la señal de la libertad. Puedes llamarla ilusión, yo la llamo don. Tal vez ambos decimos lo mismo con palabras distintas. Tú llamas don a lo que yo llamo ilusión útil. La diferencia está en que tú le das origen divino y yo origen natural. Lo que queda claro es que el debate no está cerrado, y quizá nunca lo esté. Exacto. El libre albedrío puede no ser demostrable con ecuaciones, pero sin él no hay responsabilidad ni amor. Para mí, seguiré creyendo que somos libres porque esa fe da sentido a mi vida y confirma lo que experimento en lo más íntimo. Y yo seguiré defendiendo que somos resultado de causas, porque esa visión es coherente con la ciencia y me invita a vivir con humildad en un cosmos inmenso. No necesito libertad metafísica para valorar cada instante.
Así concluye este enfrentamiento de ideas. Por un lado, el creyente defiende la libertad como don divino y fundamento de la moral, del amor y de la responsabilidad. Por otro, el ateo sostiene que todo está determinado por causas naturales, genes, ambiente, leyes físicas, y que el libre albedrío es solo una ilusión evolutiva. Dos visiones opuestas que, sin embargo, comparten la misma pregunta esencial. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o simplemente ejecutores de un guión cósmico? La respuesta no está escrita en este debate, sino en tu reflexión personal. ¿Crees en la libertad como regalo trascendente o en el determinismo como verdad científica? Escribe tu opinión en los comentarios y participa de esta discusión que define nuestra existencia. Y no olvides suscribirte a Código Existencial para más diálogos que exploran los dilemas eternos de la humanidad.